Gracias por estar aquí, señora ministra, y gracias por la hospitalidad y algo más, señor presidente. Y gracias a todos ustedes. Vamos a tratar un tema intrascendente, poca cosa. Solamente de qué vamos a vivir en el futuro, sobre todo los que sois jóvenes. Los que ya nos hemos pasado de rosca, yo estoy en la segunda vuelta y sin jubilarme, pero bueno, hablando en serio, yo creo que es una de las grandes cuestiones de este tiempo. Yo lo defino siempre como una de las grandes transformaciones de este siglo, al que no sé si se está prestando suficiente atención, que creo que sí. A la ministra Elma Sáiz le escuché una vez decir que su ministerio era el ministerio de las personas. Y me gustó mucho la definición, porque yo soy de los que creo que lo único que merece ser gobernado son las personas y que hay que gobernar para las personas. Señora ministra, de las tres cosas que gobierna usted, que son inclusión, seguridad social y migraciones, ¿cuál le quita más el sueño? Voy a contestar, pero permíteme que agradezca, Fernando, este espacio, ¿no? Por supuesto, presidente, este espacio de sosiego, de reflexión, que un tema tan importante como el de las pensiones. Así que es un placer estar hoy aquí con 65 y más y con vosotros, ¿no? El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones gestiona en torno al 30% del PIB de nuestro país. Así que prácticamente todo lo que tenga que ver con avances sociales, con protección, con despliegue de escudo social, pasa por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Y cuando me refiero a él como el Ministerio de las Personas, pues voy a dar unos datos que yo creo que dan buena prueba de ello, ¿no? 21,3 millones de afiliados y afiliadas a la Seguridad Social. 2 millones de perceptores del ingreso mínimo vital. 7 millones de personas extranjeras que viven en nuestro país. 9 millones y medio de pensionistas. 1 millón de jóvenes becarios, becarias que ya están cotizando, que ya están empezando a alimentar el sistema en el que un día serán pensionistas. Solamente con estas importantes cifras, bueno, pues yo creo que doy buena muestra de que efectivamente es un ministerio de las personas y bueno, me quitan el sueño, pues bueno, dormimos lo justo y necesario, pero desde luego la dedicación es plena en seguir trabajando para proteger y para no dar un paso atrás en esas importantes conquistas de derechos y en esas certidumbres que hoy, esta mañana, quiero dejar aquí, ¿no? Llevando el asunto al ámbito territorial del Principado de Asturias, de estas tres cosas, presidente, la misma pregunta. ¿Alguna le quita más el sueño que la otra? Bueno, son áreas que son muy complementarias entre sí, pero que aquí tienen una importancia fundamental. Por ejemplo, y antes lo hablábamos, ¿no?, tú y yo, Asturias es la comunidad que tiene mayor porcentaje de mayores de 65 años respecto al total de la población. Eso significa que en este momento, pues, en enero cobraron su pensión 272.000, casi 700 asturianos y asturianas, de distinto tipo, no solo pensión de jubilación. Aquí, además, por nuestra formación, nuestra forma de ser, nuestro ámbito familiar, siempre se ha basado en la primacía, en la importancia que tienen los abuelos y las abuelas. Los abuelos y abuelas, como decimos, son elemento clave y nuclear de la familia. Somos familias amplias en ese sentido, ¿no? No es raro encontrar a cualquier asturiano y asturiana que tenga una vinculación especial o que haya sido criado por sus abuelos. Yo mismo soy un ejemplo de ellos, ¿no? Lo vivimos en la pandemia. Por ejemplo, en Asturias adoptamos decisiones muy drásticas porque lo que queríamos era proteger la vida precisamente de las personas mayores. Así que, desde luego, yo creo que el tema de la preocupación de la pensión es fundamental. Por eso yo, cuando hay alguna decisión que me parece injusta, alzo la voz, como cuando se congelaron las pensiones porque no se convalidó el decreto ley, ¿no? La segunda tiene que ver con la inclusión social, y es verdad que existe el ingreso mínimo vital, pero no hay que olvidar que en Asturias
hace muchos años tenemos el salario social, que en este sentido es la cobertura, la mejor cobertura de renta básica por ciudadanos, quitando las dos comunidades de régimen foral, Navarra y Euskadi, que, como yo digo siempre, juegan en otra liga desde el punto de vista de la financiación. Y luego el tema de migraciones. Claro, Asturias hoy se mantiene por encima del 1.000.000 de habitantes gracias precisamente al retorno y a la atracción de migrantes. Esto es importante en una comunidad en la que no podemos perder de vista que siempre hemos sido una comunidad de migrantes, igual que Galicia. Es decir, nosotros sabemos, y todos en nuestras familias, es rara la familia asturiana que no tenga a nadie viviendo en América o ascendientes en América o en Europa, sobre todo la migración de los años 60 y 70 a Europa. Yo mismo tengo 2 tías, ¿no?, que viven en Suiza en este caso. Así que, por eso, siendo una tierra que hemos sido muchas veces de emigración, ahora somos conscientes de la importancia de la inmigración, de la vuelta de migrantes, de la atracción de migrantes. E incluso la reacción social en Asturias es muy importante. En el Colegio San José de Sotrondio, donde yo estudié y que ahora es un centro precisamente de acogida de migrantes, se produjo un ataque xenófobo por parte de un partido de extrema derecha que convocaron una manifestación contra ese centro de acogida. 12 personas asistieron a esa manifestación y enfrente había 400 vecinos y vecinas de Sotrondio rechazando ese ataque a los que viven allí. Es más, puedo comentar, porque es así también, que en el tema migrante, en ese colegio en concreto, que era un colegio de religiosas, las propias religiosas se pusieron en contacto conmigo para apoyar la labor que se hace de acogida de migrantes. Así que los 3 son temas importantes para nosotros, pero desde luego el peso de las personas mayores es fundamental. Sí, pues vamos a ceñirnos al peso de las personas mayores, porque de lo contrario tendríamos para estar 15 días aquí hablando de migración y demás. Se lo planteo a los dos. Cálculos numéricos para situarnos. ¿Cuántos pensionistas o cuántos jubilados habrá tras la incorporación que está comenzando de los boomers dentro de 5, dentro de 10 y dentro de 20 años? Bueno, en enero del 2025 tenemos en nuestro país 6,6 millones de jubilados y jubiladas, a los que hemos garantizado la revalorización de las pensiones por ley para hacer frente a los efectos de la inflación, de la subida de la cesta de la compra. 6,6 millones de jubilados. Pero es importante que la ciudadanía sepa, los que están aquí, los que nos escuchan, que la reforma de pensiones llevada a cabo la pasada legislatura y que se está desplegando todavía, se está desplegando con los diferentes mecanismos, está hecha con una previsión y con una mirada a largo plazo, siendo muy conscientes de cuál es la situación demográfica y de que vamos a hacer frente efectivamente a un importante número de jubilaciones por el baby boom. Pero esa reforma de pensiones hecha mirando a Europa y con el rigor, que además tiene 2 lados muy claros. El gasto en pensiones es importantísimo y va a ser un esfuerzo importante, porque el Gobierno no va a renunciar. De hecho, lo ha garantizado por ley, revalorizar las pensiones. No va a renunciar a ese gasto. Vamos a hacer frente a un importante desafío con la jubilación de la generación del baby boom. Pero precisamente porque es una reforma hecha con rigor y con responsabilidad, alimenta el lado de los ingresos. Porque la buena marcha del mercado laboral, el pasar barreras históricas de afiliación, el subir el salario mínimo interprofesional, el seguir reduciendo brechas, y, por supuesto, los mecanismos que se han puesto en marcha para alimentar ese lado de ingresos es lo que hace que podamos tener una confianza y una certidumbre en nuestro sistema público de pensiones. Y luego, después del presidente, seguro que tendré ocasión de dar datos para reforzar este mensaje que es importante que quede hoy aquí, pero que es un mensaje avalado con datos y con buenos resultados económicos. Pero seguro que después del presidente podemos seguir ahondando en los datos. Pues se lo ha dicho. Sí. Me evita preguntarle. Sí, vamos a ver. Asturias, yo daba el dato de enero, 272.000, casi 700 pensionistas. Este es el punto de partida que tenemos. Y la incorporación de los próximos años van a ser decenas de miles más.
Eso hay que ser conscientes porque efectivamente hay además nuestra forma de definición demográfica así lo conlleva y desde luego yo quiero resaltar algunas cosas. La primera, el hecho de que se garanticen las pensiones y la revalorización a mí me parece una de las apuestas más valientes y también lo digo más justas. A mí me preocupa muchísimo este caldo de cultivo que se está generando, que quiere hacer entender a la gente joven que la mayor amenaza para el crecimiento de sus salarios es precisamente que las pensiones crezcan. Y a mí me parece tremendamente injusto. Es decir, eso tenemos que combatirlo, es mentira, eso es absolutamente falso. No depende en modo alguno el crecimiento de las pensiones para que el crecimiento de los salarios no se sitúe en términos similares. Eso es injusto. O sea que lo primero que quiero decir es que si desde el 2018 hacia acá pues las pensiones han tenido un crecimiento en torno al 38%, y esto es algo que hay que destacar, yo creo que lo que hay que garantizar en primer mensaje a la gente joven es que suban las pensiones de tus abuelos y tus abuelas, o tu padre y tu madre, como es mi caso. Mi padre y mi madre son pensionistas ya. Es una cuestión de justicia, porque es una cuestión vinculada a su trabajo personal, a su desarrollo personal. Y la manera de garantizar precisamente que esas pensiones sean sostenibles, lo decía la ministra muy bien, es con la aplicación de la ley, que ya se prevé todo eso, volviendo a llenar la hucha de las pensiones, que estaba vacía ya casi por completo, y sobre todo garantizar que generando empleo, mejores cotizaciones sociales, eso automáticamente va a generar que haya esa labor de solidaridad. Y hay que explicar a la gente que nuestro sistema, que no es un sistema de capitalización de las pensiones, sino un sistema de intercambio generacional, porque las pensiones de hoy se pagan con las cotizaciones de los que estamos activos y nuestras pensiones, que esperamos cobrarlas en el futuro, se pagarán con los que estén activos. Es yo creo que un espacio de solidaridad intergeneracional que hay que resaltar. Eso es evidente y la palabra de la ministra ha sido también muy clara en este sentido. Lo que yo me planteo es una torpeza de aldeano. Si la seguridad social es deficitaria en este momento, ¿cómo se garantiza de verdad? O dicho de otra forma, más prosaica, más aldeana todavía, ¿de dónde coño sale el dinero para compensar el déficit que hay y el que puede haber con los incrementos garantizados? Bueno, para empezar, ¿sí? Sí. Yo creo que tienen micrófonos del PP, porque si no... Bueno, si no alzo la voz, que yo tengo una voz así... Ay, mira, ya está. Bueno, yo creo que para empezar hay datos muy importantes que hay que poner ceros. Hablaba el presidente de la hucha de las pensiones, una hucha que encontramos esquilmada, encontramos vacía. Cuando empiece la siguiente legislatura, cuando acabe esta legislatura y comience la siguiente, la hucha de las pensiones, el fondo de reserva, va a tener más de 30.000 millones de euros. Año a año, ha terminado el año en torno a superando los 9.000, mejorando la previsión que incluso hacemos, porque como la gente tiene que saber, estas cantidades se monitorizan día a día en la Seguridad Social. Pero voy a dar otro dato que todavía no sé si responde a la pregunta que has formulado de dónde sale el dinero. ¿De dónde sale el dinero? Sale también del ratio, de la ratio cotizante pensionista. Estamos en la ratio cotizante pensionista mejor, salvo los años de burbuja inmobiliaria, que ya sabemos lo que pasó y evidentemente trabajamos todos los días para evitarlo. Estamos en los datos mejores de la historia, 2,44 ratio cotizante pensionista. En Asturias, 1,4 versus un 1,4 cotizante por cada pensionista. Eso es una buena señal de que vamos en la senda correcta. Pero es que además, como digo, todas las medidas que se ponen en marcha en lo que tiene que ver con el mecanismo de equidad intergeneracional, en la cuota de solidaridad, que no es más que aplicar que quien más tenga, más contribuya a un sistema que, como bien decía el presidente, se nutre de nuestras cotizaciones y también de aportaciones del Estado, como por cierto otros sistemas de nuestro entorno. Esos son datos que dan certidumbre y fortaleza a nuestro sistema. Frente a los negacionistas del sistema de pensiones, yo les contesto con datos que avalan que el sistema se está fortaleciendo día a día y evidentemente pues, la reforma laboral también tiene un papel protagonista en fortalecer nuestro sistema de pensiones. Y luego seguramente que ahondaremos, pero también tomamos medidas para los jóvenes, porque los jóvenes son partícipes desde el minuto cero.
en este sistema. Hoy lo ven como aportantes, pero un día serán beneficiarios. Por eso es tan buena noticia que haya más de 1 millón de estudiantes de prácticas que están contribuyendo y están cotizando a la Seguridad Social, sustituyendo lo que antes era que había que hacer un seguro para cubrir sus prácticas, ahora son derechos desde el minuto cero. Esa cifra de ese 1 millón de cotizantes jóvenes también lucha contra el mensaje de conflicto intergeneracional. No hay conflicto intergeneracional, eso es una cuestión de justicia social, pero además también de dar derechos a los jóvenes que son protagonistas de la seguridad social también. Sí. Veo que los dos han suscitado el mismo tema, el tema jóvenes. El presidente de una forma, usted ministra de otra. A mí me preocupa muchísimo lo que ha suscitado el señor Barbón, que es esa maledicencia que yo no soy usuario de redes, con lo cual hablo de oídas, pero por lo visto hay mucho en las redes que está diciendo que las pensiones de los mayores están matando los ingresos de los jóvenes. Y luego incluso he encontrado algún informe del Banco de España diciendo que las generaciones mayores, los seniors, están tapando la posibilidad de trabajo de los jóvenes. ¿De dónde puede salir eso? Lo del Banco de España está identificado, es el Banco de España. Lo que está en las redes, que es alguna acción política, lo que habéis calificado como negacionista, el PP, el Vox, Sumar. Yo creo que ahí está claro que eso es una posición política partidista, porque claro, es muy difícil justificar tu voto contrario a que suban las pensiones. Claro, ante la sociedad, teniendo en cuenta los millones de pensionistas que hay o los cientos de miles que hay en Asturias, claro, tener que mojarte y decir no a la subida de las pensiones, entonces se les ocurrió en estos think tank de pensamiento crítico ultraconservador, se les ocurre que la mejor solución es enfrentar generaciones, jóvenes contra mayores. Y no solo es un error, es que es injusto, es que es mentira. Es decir, el salario de los jóvenes no depende en modo alguno de las pensiones, de si las pensiones, todo lo contrario, porque no hay que olvidar que los pensionistas, los hombres y mujeres que ya cobran una pensión y esta pensión se revaloriza, son la mayor red de seguridad para multitud de familias jóvenes cuando emprenden, por ejemplo, una actividad económica o cuando adquieren una vivienda o cuando tienen que cuidar a sus hijos e hijas. Es decir, son una red de seguridad. O sea, que no es una maledicencia que va buscando el que justificar el voto en contra de revalorizar las pensiones. Claro, es que es muy difícil decirle a 272.678, creo que es la cifra exacta, asturianos y asturianas que cobran una pensión, yo te voy a votar en contra de las pensiones. Entonces, se les ocurre que lo que hay que hacer es enfrentar generaciones. Y a mí me parece injusto. Y lo digo, insisto, como hijo de pensionistas. Mi padre fue minero y mi padre, por trabajar en la mina, tiene problemas de pulmón, con 71 para 72 años, por poner un ejemplo. Es decir, que se me diga que la pensión de mi padre o mi madre, que está retirada por enfermedad hace muchos años ya, que se diga que no merece una revalorización de las pensiones de acuerdo al IPC es absolutamente injusto e insolidario. Y a los jóvenes que intenten venderles ese relato, les quiero recordar dos cosas, que los pensionistas son los que más van a colaborar con ellos a la hora de afrontar el futuro, insisto en esto, emprender un negocio, una actividad económica, avalar la compra de una vivienda, y en segundo lugar, que en la vida, y esto lo aprendí hace mucho cuando trabajábamos temas de inclusión social en el Ayuntamiento de La Viana, cuando se empezaba a hablar de las barreras arquitectónicas, pensamos que las barreras arquitectónicas a nosotros no nos afectan y a la larga nos afectan, no solo por el envejecimiento, sino por otras muchas cosas. Lo mismo pasa con la pensión. Hoy podemos pensar que esto nos queda muy lejos, pero es que con un poco de suerte, algún día nosotros seremos pensionistas también. Bueno, yo creo que creo que hay como varios niveles, ¿no? En primer lugar, es verdad que estamos acudiendo a que pues hay una manera de practicar la oposición, en este caso al Gobierno de España, en el que claramente, a mi modo de ver, priman intereses partidistas frente a algo que es una realidad. Y además quiero recordar que todo lo que tiene que ver con la reforma de las pensiones y con todas, porque no solamente es la reforma importante de la pasada legislatura, seguimos caminando. Ya llevamos 4 acuerdos en materia de pensiones en la mesa del diálogo social. Quiero recordar que esto emana del Pacto de Toledo. El Pacto de Toledo es una especie de isla
en las cámaras, en el Congreso, donde todos los grupos políticos, bueno, pues establecen recomendaciones con responsabilidad, pensando no solamente en el momento actual en el que te toca tener una responsabilidad de gobierno o de oposición, sino pensando en que esto tenga un efecto duradero, ¿no? Y saltándose las reglas del Pacto de Toledo, bueno, pues la oposición pues prefiere erosionar y dañar el gobierno lanzando mensajes negacionistas como lo que tiene que ver lo que ha dicho el presidente, ¿no? Incluso poniendo en riesgo la revalorización de las pensiones con un voto desfavorable a que lo presenciamos hace mes y medio en el Congreso. Lo estamos viendo ahora con todo lo que tiene que ver con la financiación, que son recursos para que las comunidades autónomas, para que el presidente de Asturias pueda destinarlo a la dependencia, a la educación, a la sanidad. Prefieren abrazar ese negacionismo para intentar erosionar al gobierno, y eso pues lo que hace también es, bueno, pues si eso se lleva por delante la confianza en algo que hemos construido entre todos, porque el éxito de la fortaleza del mercado laboral, el éxito de las pensiones no es un éxito atribuible a un gobierno, es un éxito colectivo de país. Porque cuando vienen a preguntarnos de otros países cercanos cómo lo habéis hecho, cuál es vuestra receta, eso es un éxito de país. Y bueno, pues hay quien prima esos intereses partidistas, aunque se lleve por delante, ¿no?, pues algo tan importante como nuestra espina dorsal del estado de bienestar. Y en lo que tiene que ver con las redes sociales, pues yo creo que eso se combate con información y con realidad y con verdad, porque los jóvenes de nuestro país tienen que saber que cuando este gobierno sube el SMI un 61% desde que Pedro Sánchez es presidente, cuando este gobierno está trabajando junto con la sociedad en su conjunto, junto con los agentes sociales, junto con las comunidades autónomas, por supuesto que sí, para que la temporalidad esté en su serie histórica mínima, aunque quede mucho por hacer, eso es un éxito de país que también mira a los jóvenes. Cuando se están está permeando todo el plan de recuperación, los fondos Next Generation, poniendo en marcha reformas como por ejemplo en el Principado, una tierra eminentemente minera, ¿no?, con personas que tenían que abandonar el mercado laboral antes por la especial toxicidad, y hoy Asturias está mirando al futuro, está diversificando, está con 26.500 afiliados nuevos desde el año 2018, subiendo la base de cotización 400 euros desde 2018. Eso quiere decir, bueno, pues que eso es un éxito de país, y eso mira directamente a los ojos a los jóvenes. Por eso, bueno, pues yo creo que es perfectamente compatible garantizar por ley la revalorización de las pensiones, pero a la vez con el otro, como digo, como suelo decir a veces, pues con el ojo derecho mirando hacia un lado y con el ojo izquierdo mirando también a los jóvenes, poniendo en marcha medidas que sustituyan y que por fin acaben con los fallos que tiene nuestro mercado laboral, estructurales, que tenían y que arrastrábamos durante años, y que hoy, gracias a la reforma laboral, estamos pues siendo motor de crecimiento en Europa. Eso interpela a los jóvenes y eso, pues desde luego, desmonta relatos que algunos pues quieren hacer pues simplemente por no tener una oposición a la altura de lo que necesita este país y primar intereses partidistas, insisto. Sí, y además una cosa que a mí fue de las que más me convenció siempre, como diría Bono, no el cantante sino el político, no ha nacido cristiano que estando en el gobierno tenga huevos suficientes para suspender las pensiones. ¿Cómo le suena esta barbaridad? Yo es que la verdad que escucho más a Bono, escucho a los dos, pero si hablamos de Bono, a mí el de U2 también me representa. Yo es que no puedo más que ratificar ese compromiso, no solamente en los momentos en los que el señor Bono, a quien respeto y admiro, tuvo responsabilidades de gobierno. Fíjese, es que este gobierno ha garantizado por ley, para que no quepa ninguna duda, para que la ciudadanía no tenga que estar al albur de ideas fantásticas, este gobierno ha garantizado por ley que las pensiones se revaloricen conforme al IPC, para que los pensionistas puedan hacer frente a la subida de la cesta de la compra con dignidad, porque son los que más han contribuido a este país. Y a la vez, medidas que también miran a los jóvenes. Y yo vengo diciendo, ¿de qué sirve el tener una ley si luego llega el decreto ómnibus y van las pensiones al decreto ómnibus y se toman como si fuera una novedad el decreto? Si está garantizado por ley, ¿por qué diablos se monta el Cristo que se montó hace mes y medio y al que usted se acaba de referir?
20 segundos para que dejar también hablar al presidente para Barbón. Bueno, vamos a ver. Está garantizado por ley, pero evidentemente no hay que olvidar que todos los años hay que acompañar mediante la ley de presupuestos, la ley de acompañamiento, las diferentes medidas en lo que tiene que ver pues, con las subidas de base máximas, con las subidas de pensión máxima, con revalorizar las pensiones mínimas en toda su extensión. Pero es que, Fernando, el Partido Popular, cada vez que ha tenido oportunidad, se ha posicionado en contra de la revalorización de las pensiones. Esto no va de decreto ómnibus. Es que hizo una enmienda a la totalidad cuando se planteó la modificación legal para revalorizarlo por ley. Cada vez que ha tenido oportunidad ha decidido pulsar el botón del no. En este caso, en esta coyuntura, este último ejercicio, bueno, pues hablamos del decreto ómnibus. Pero cada vez que ha tenido oportunidad de posicionarse a favor de los pensionistas o en contra, ha preferido intentar erosionar al gobierno, haciendo perder una votación, aunque si eso llevara por delante la dignidad de los pensionistas. ¿Algo que añadir, presidente? Sí, vamos a ver, yo es que creo que vivimos en un contexto político en el que parece que el significado de hacer oposición es decir que no y punto, a lo que te pongan por delante, da igual lo que te lleves por delante. Y yo creo, y antes que estuvimos hablando tú y yo de un gran presidente como era el presidente Adolfo Suárez, yo creo que es bueno recuperar precisamente la capacidad del entendimiento. Es decir, yo creo que, y lo dije en su momento, el decreto ómnibus se buscó la justificación más barata, más absurda para rechazar la subida de las pensiones, porque en realidad lo que, en el trasfondo de todo esto, lo que no quieren algunos partidos es que se revaloricen, pero en el caso de la industria asturiana, que no puedo dejar de decirlo, iba también el tema de la prórroga para que no se aplicaran los peajes de acceso de la industria electrointensiva que perjudica gravemente a nuestra industria. Y yo me tuve que encontrar con gente justificando que hubieran votado que no a la convalidación de ese decreto por un edificio que habían incautado los nazis en no sé qué año, que pertenecía al PNV. Una cosa insólita cuando, por ejemplo, aquí sabemos bien lo que fue la recuperación del patrimonio de los partidos y sindicatos que habían sido prohibidos durante el franquismo, ¿no? Yo es que creo que en este tema, en el tema de las pensiones, algún partido tiene que empezar a hablar claro. Y tiene que empezar a hablar claro, porque luego recogieron carrete cuando vieron la polémica social que se generó, porque los pensionistas, lógicamente, han reaccionado. Y me agrada mucho, y te lo decía, y os lo decía antes cuando hablábamos contigo y con la directora, de que 65 y más deis este protagonismo y seáis un medio dirigido precisamente a las personas mayores, porque las personas mayores tienen que dejar de ser vistas como un objeto pasivo, sino todo lo contrario, sois protagonistas y tenéis todo el derecho del mundo a reivindicar vuestras mejoras. Por tanto, yo lo que pido aquí en política es valentía. Y igual que nosotros decimos que es posible garantizar la subida de las pensiones y es una cuestión de justicia y se puede hacer haciéndolo bien mediante esos sistemas que permitan sostener pues, las jubilaciones masivas de los boomers, bueno, pues si otro partido lo que dice es que es insostenible y quiere ir a otro sistema, que sea valiente y que lo diga. Porque yo creo que las personas mayores tienen derecho a, cuando llegue la hora de votar, discernir entre aquellos que apuestan porque sus pensiones suban de acuerdo al IPC de aquellos otros que piensan lo contrario. Así de sencillo. Es que yo lo tengo muy claro. Estamos llegando al final no porque queramos, sino porque nos habían dado 30 minutos de coloquio y han pasado ya. Con lo cual, les quería plantear alguna cosa muy concreta. Ministra, hace poco en un debate organizado precisamente por nuestro periódico 65 y más, el secretario de Estado Borja Suárez afirmó que el Gobierno no subirá la edad de jubilación de los 67 años. ¿Puede usted decirnos que tampoco restringirán la jubilación a los 65, que ahora se permite con la carrera de cotización completa? En 2027, efectivamente, 67 años es la edad. Estamos viendo que, bueno, pues con 65 años, con carreras de 36 años y 8 meses, creo recordar la edad de lo que es la carrera de cotización, efectivamente se puede producir ahora la jubilación y esa es la edad en la que está establecida la edad de jubilación. Pero yo creo que es importante bueno, pues que la ciudadanía sepa que estamos trabajando a muchas velocidades en seguir avanzando en lo que tiene que ver con modernizar nuestra seguridad social y con dar respuesta a algo
que a mí me gusta también, y lo sabes bien, que es bueno, pues ese talento senior y en ese trabajo para que conviva con el talento junior, ¿no? Por eso, bueno, pues también hemos podido ver cómo pasaron muchas cosas aquel día que se votó en contra el decreto ómnibus por parte del Partido Popular, pero porque sí salió adelante, bueno, pues una normativa muy importante que daba bueno, pues a lo que tenía que tener rango de ley, daba luz verde al cuarto acuerdo en materia de pensiones alcanzado, bueno, pues yo conmigo como ministra, desde luego con el ejercicio de responsabilidad de sindicatos y patronal, que efectivamente, bueno, pues también da respuesta a esa posibilidad desde la voluntariedad de quien quiera alargar una edad de jubilación, porque hay un talento senior que quiere seguir durante un tiempo en el mercado laboral de manera voluntaria y que puede haber incentivos a esa jubilación, sin olvidar también que hay personas que tienen que salir antes del mercado laboral porque tienen profesiones especialmente penosas. Y aquí en el Principado, donde hay un importante sector de la minería, también damos respuesta a eso, con esos coeficientes que efectivamente reductores, que desde el rigor y desde la objetividad pueda dar respuesta a determinadas profesiones que tengan que salir antes del mercado laboral. Pero seguimos trabajando, Fernando, ya está convocada, ya hemos tenido la primera mesa del 2025 y el diálogo con sindicatos y patronales constante para seguir avanzando en dar más derechos, más seguridad, más garantías y dar respuesta a las diferentes, escuchando a la sociedad, que lo hacemos mucho, escuchando a la sociedad y dando respuesta a las diferentes necesidades o demandas a muchos niveles en el Ministerio de Seguridad Social. Y los otros protagonistas, que son los talentos senior, ¿se están acogiendo a las facilidades que se les están dando o prefieren jubilarse por completo? Efectivamente, estamos viendo cómo las jubilaciones demoradas se están incrementando de manera exponencial. Y es muy importante, por eso insisto, agradezco estos espacios que hoy nos brinda 65 y más para dar pedagogía, para explicar que existe esa posibilidad de en determinadas profesiones y desde la voluntariedad que personas quieran permanecer, quieran seguir aportando, bien porque quieren hacer un traspaso de conocimiento en su empresa y quieran enriquecer a las nuevas incorporaciones, bien por una decisión personal. Lo que también quiero ser muy clara, el que quiera continuar no son decisiones que tienen que ser por insuficiencia de la pensión. No son por cuestiones de que tenga una pensión insuficiente y tengo que seguir alargando de manera contraria a mi voluntad. Por eso está la pensión mínima, por eso se revalorizan las pensiones y más las pensiones mínimas, las que afectan a las personas más vulnerables. La decisión tiene que ser desde la voluntariedad por motivos que no sean esa insuficiencia de pensión contra la que efectivamente estamos absolutamente comprometidos. Por eso tomamos las medidas que hemos tomado en materia de pensiones. De acuerdo. ¿Algo más? Sí, yo lo primero, dar gracias a la ministra por ser tan clara, porque creo que es importante el decir algunas cosas, que la edad, una cosa es la edad general de jubilación, pero que hay que tener en cuenta varios parámetros. La primera, que efectivamente hay profesiones que por su propia gravedad, ¿no?, de la propia profesión, del desarrollo de la misma, pues hay coeficientes reductores que se aplican y que es justo que se aplique. Yo hablo de la mina, como ya lo digo muchas veces, pero además lo digo con orgullo, hijo, sobrino, nieto, bisnieto, tataranieto de mineros. Es lógico, porque no tuvo las mismas condiciones de jubilación mi padre, mi abuelo, que mi tatarabuelo. Mi tatarabuelo, pues alguno de ellos incluso murió en la mina, con lo cual es diferente. O el régimen de la mar, que también son especiales regímenes que exige que la jubilación, el llegar a los 67, es absolutamente imposible porque físicamente es insostenible. Dicho esto, está muy bien también que en aquellas otras situaciones en las que la persona quiera continuar pueda hacerlo. Yo me acuerdo, en Derecho, cuando estudiaba Derecho, yo tenía un profesor de 70 años que estaba en plenitud de forma y que daba gloria bendita escuchar sus clases. Sus clases pasaban volando. Era una cuestión... ¿Por qué? Pues porque desde el punto de vista físico el trabajo es completamente diferente, pero desde el punto de vista intelectual, claro, cuando tienes esa formación intensiva durante tantos años, tanto estudiado y aprendido, pues lógicamente eso se traslada, ¿no? Dicho esto, también hay que empezar a romper el esquema de que el llegar a la edad de jubilación significa apartarte del mundo.
Como aquí desapareces de la vida, ya no tienes protagonismo ninguno. Y yo digo que no. Es decir, una persona se puede jubilar, empezar a cobrar su pensión y puede ser muy activa en todos los ámbitos de la vida. En la vida política, en la vida social, en la vida económica. Puede ser y generar opinión, puede ser una referencia. Secot, que están por aquí, yo los conocí cuando yo era alcalde de La Viana y precisamente hicieron un tutelaje y actuaban como tutores de jóvenes que querían emprender, gente que a lo largo de su profesión habían sido brillantes, tenían una trayectoria excepcional y lo ponían al servicio de la sociedad. Y yo soy de los que reivindica que el hecho de jubilarse no puede significar en modo alguno apartarte de la vida, sigue siendo un pilar fundamental. Voy a recomendarles una serie que acabo de ver, una miniserie en Netflix, se llama Día Cero. Día Cero va sobre el caso de un expresidente de los Estados Unidos en una situación de emergencia nacional. Y hasta ahí puedo leer. Pero viene muy bien al hilo de lo que digo, porque es un hombre que ya está jubilado. Bueno, di que es Robert De Niro. Sí, hombre, De Niro, claro. Eso también cuenta, sí. Pero estamos hablando de un hombre ya jubilado, que en el trasfondo se ve cómo está escribiendo incluso sus memorias, y cómo, sin embargo, en un contexto muy difícil para la sociedad americana y para el país, juega un papel clave en hacer frente desde su imagen, esa imagen que tenía de político jubilado que transmite, que sigue activo de otra forma, es capaz de sostener, de apoyar al gobierno y hacer frente a esa situación. Yo les recomiendo que la vean, porque da pie a esto que les digo. Ser jubilado no significa ser una persona pasiva, no significa salirse de la sociedad, significa todo lo contrario. Hay muchos campos de la vida en la que hay que seguir jugando un papel y tenéis que seguir teniendo protagonismo. Por eso os felicito de que tengáis un medio digital propio que hable 65 y más. Aquí veo a gente, a Cesario, por ejemplo, el presidente de la Federación Asturiana de Asociaciones de Mayores del Principado de Asturias. Es importantísimo el protagonismo que cada vez más tenéis y desde luego creo que no se puede confundir ser jubilado con el hecho de dejar de ser activo. Y termino con una anécdota. Cuando mi maestro político, que hoy tiene 91 años y es el presidente de honor de la Federación Socialista Asturiana, un luchador antifranquista, que fue zapatero toda su vida, hasta incluso siendo alcalde, hasta que fue al Senado. Y cuando cumplió 65 pidió al partido que lo jubilaran, porque era la edad y se podía jubilar. Y entonces Esperanza Aguirre era entonces presidenta del Senado y quiso recibirlo y le preguntó, pero bueno, ¿cómo quieres jubilarte tan pronto, 65 años? Dice él, porque tengo mucho por hacer todavía en La Viana, tengo mucho que trabajar en La Viana y porque además me jubilo de puro júbilo. Bueno, pues eso también es así. Jubilaros de puro júbilo, pero también ser activos en la sociedad, porque sois fundamentales, un pilar fundamental y sois una opinión crítica que nosotros desde la política activa necesitamos tener en cuenta. Yo por mí lo dejaré ya ahí, pero la ministra tiene la última palabra. Claro, que se pone esto para contar anécdotas. Yo creo que es importante que precisamente de esto va el último acuerdo en materia de pensiones. Teníamos una regulación muy restrictiva. O eras pensionista o eras trabajador o trabajadora. Bueno, pues precisamente desde la voluntariedad se han dado pasos, insisto, con un trabajo de sindicatos y patronal, para esas fórmulas de jubilación parcial, de jubilación flexible, con algo tan importante como el contrato relevo, que en la industria manufacturera, y en esta tierra bien sabéis de lo que hablo, pues ayuda a rejuvenecer plantillas y también, pues insisto, a abrir posibilidades y ampliar derechos, que eso es lo que hacemos todos los días, al margen de tener algún rato para ver alguna serie de Netflix. Yo creo que los dos se merecen un cálido aplauso.